Ustedes lo conocen, CTO y gerente de tecnología de la CNIC. Como panelista tenemos al señor Jorge Cano, quien ha participado en IETF por más de una década y recientemente forma parte del grupo de chairs del grupo de trabajo de REGEX, Registration Protocols Extension. También tenemos a Jordi Palet, que comenzó a contribuir en el 2001 y desde entonces ha participado activamente en grupos de trabajo del IETF, especialmente en los relacionados con IPv6 e IoT. Además, fue uno de los organizadores del último evento IETF en Madrid. También tenemos a Suresh Krinan, que es un participante de larga trayectoria en IETF y miembro de la Junta de Arquitectura de Internet, conocido como el IAB. Sus intereses incluyen IPv6, sostenibilidad y temas relacionados con la inteligencia artificial. Nos va a estar acompañando de manera remota. Y finalmente, como último panelista, tenemos a Benoit Claes, quien preside los grupos de trabajo de IETF, OPS, AWG y NMOP. Fue Area Director del IETF y ha contribuido con 43 RFCs, entre otros. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, Carlos. Gracias, Ale. ¿Tenés ahí? Vale. Bueno, gracias a todos, gracias a los panelistas por acompañarnos. Tenemos, creo yo, un panel bien interesante sobre el IETF y sobre, de alguna manera, cómo es el proceso por el cual se generan algunos de los protocolos y estándares que todos usamos. Me atrevería a hacer una pregunta rápida, fuera de guión. ¿Quiénes saben lo que es el IETF? Bueno, ¿y quiénes no saben lo que es el IETF? Ok, bien. Vamos a comentarles un poco acerca de esta organización. Yo voy a hacer una introducción bien rápida antes de darle paso al panel. De hecho, estos slides, prácticamente mi único aporte fue traducirlos. Estos slides fueron elaborados por Suresh, que nos está acompañando, y por Greg Wood. El IETF es una organización sin fines de lucro que le da un paraguas a la actividad de protocolizar o estandarizar los documentos en los que nos basamos las famosas RFCs, ¿verdad? Los protocolos como HTTP, IP, TCP, etcétera, están definidos en unos documentos llamados RFCs que se discuten en un mecanismo bastante parecido a cómo funciona el foro de políticas del ACNIC, que lo vamos a ver mañana, de manera de buscar un consenso en la especificación de esos protocolos y crear mecanismos por los cuales las computadoras puedan intercambiar información de manera correcta, de manera segura, etc. El IETF tiene una larga historia, cumplió 53 o 54 años ya. Es de alguna manera una de las organizaciones más antiguas del ecosistema de Internet. Y bueno, ahí les dejo la misión, que no se las voy a leer porque sería bastante redundante. Hay algunos aspectos, si quieren, de valores de la organización que me parecen súper relevantes. Van a ver que hay una cierta paralelismo con las cosas que nosotros empujamos en LACNIC. La idea es que esto son actividades de participación abierta. El trabajo que se realiza en el marco del IETF queda disponible de manera gratuita y no hay, o se evita que haya política en el sentido de que las contribuciones se juzgan por sus méritos técnicos. Los RFCs no son estándares de uso obligatorio como pueden ser los de otras organizaciones, sino que, en definitiva, el éxito o el fracaso de una especificación de un protocolo lo definen ustedes. Lo define el despliegue voluntario de esos protocolos. ¿Por qué el TCP/IP han sido súper exitosos? Porque ustedes como comunidad, o nosotros como comunidad técnica, de alguna manera decidimos que con los problemas o las desventajas que pudiera tener, igual era una buena solución y por eso tiene el éxito que tiene. Esa foto es muy buena, es de un hackathon del IETF de hace algún tiempo, creo. De alguna manera muestra las cosas que se hacen, la creencia en el consenso, que es lo que les comentaba recién, y una que es muy buena, que es el running code, el código que funciona. Implementaciones que funcionan y que interoperan. Son dos valores importantes en las implementaciones de los protocolos del IETF. Algunos parámetros o algunas estadísticas, si quieren, de la participación en el IETF, ahí clasificado por sector, por región, género, verán que la
participación de América Latina es bastante baja, y esa es una de las razones por las cuales fue nuestra intención traer este panel acá con ustedes hoy, para tratar de, bueno, a los que no lo saben, contarles lo que es, lo que hace, por qué es importante, y a todos tratar de, bueno, que se vayan de acá con un mensaje de que es posible participar y es importante participar. Un poco lo mismo, verán que la barrita de Sudamérica está chiquita, chiquita. Esta es la cantidad de autores de RFCs clasificados por región. Alguna de la evolución de los registros y un slide que no lo quiero leer todo para no quitarle tiempo al panel, pero la idea es cómo es el mecanismo de trabajo. De vuelta, no es tan diferente a cómo funciona el ACNIC, cómo funciona el foro de políticas del ACNIC, por ejemplo. Hay grupos de trabajo, ese concepto nosotros no lo tenemos, pero sí tenemos el tema de discusión en la lista, el tema de determinación de consenso, el tema de moderadores, que en el IETF se llaman Working Group Chairs. Y una cosa que es importante comentarles es, si bien el IETF se reúne 3 veces al año de manera presencial, igual que nosotros nos reunimos 2 veces, todas las actividades se pueden seguir de manera remota y de hecho no hace falta ir para participar. Uno podría recorrer todo el camino para la aprobación de un documento trabajando de manera remota. Así que en ese QR lo que tienen es un link a la página del IETF en el cual les dan más detalles de estos mecanismos de cómo participar. Así que con esta breve introducción me gustaría, bueno, dar comienzo al panel. Y como mi memoria no es la que era, necesito mi ayuda a memorias. Así que bueno, vamos a empezar. I'm going to speak in Spanish. You have your... Okay. Así que bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es una pregunta para todos los panelistas. Me gustaría escucharlos a todos, de hecho. Que es, como para romper el hielo, ¿cómo se involucraron por primera vez en el IETF? ¿Cómo empezaron a trabajar en el IETF? ¿Cuándo fue la primera vez que participaron del IETF? Benoit? All right, Perdón, que sea en inglés, no hablo ni español ni en portugués, pero por primera vez me involucré por accidente, completamente por accidente. Recuerdo que estaba trabajando en Cisco como ingeniero de soporte al cliente y conocía bastante bien uno de los protocolos NetFlow para la gestión de registros si uno trabaja en automatización, y uno de mis colegas me dijo, bueno, van a estandarizar la red en el IETF y tú deberías ir, porque yo estaba dando clases sobre NetFlow y yo dije, no, soy ingeniero de soporte al cliente, no participo de IETF. Y llamé a ingeniería y me dijeron, bueno, no tenemos tiempo para hacer esto. Y llamé a la gerencia y me dijeron, bueno, no soy técnico, así que yo no voy a asistir. Y bueno, yo dije, voy a IETF y si yo digo algo tonto, básicamente es culpa de ustedes. Y así fue como me involucré. Y yo me sentí como uno entre muchos, una reunión en donde uno iba a decidir que si uno quería trabajar en algo y si esa reunión fue exitosa. Y creamos el grupo de trabajo que se llamaba el grupo de IT Flow. Y participé en este grupo por un par de años y realmente tenía mucho miedo, porque yo era una persona muy sencilla, estaba presentando a todas las personas que habían inventado y trabajado en la internet y yo sabía todo lo que iba a decir de memoria. Realmente me sentía como un impostor, pero fue exitosa realmente. Y después de 2 reuniones hubo otra reunión acerca el sampling de paquetes y me dijeron si podía presentar otra vez y esto se tornó en un grupo de trabajo, así que primero participé como miembro de las reuniones, después autor de documentos y luego me convertí en un moderador y luego en director y sigo involucrado estos días porque realmente me gusta mucho esta comunidad. A oír hablar casi del IETF en el año 99 y en ese momento ya estaba empezando a husmear en el tema de IPv6 y bueno, estuve prácticamente 2 años solamente como lector de la lista de correos hasta que ya me atreví a participar en el 2001. Además, ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar en proyectos de I+D de la Unión Europea y de viajar a mi primer IETF, que fue en el verano del 2001 en Londres.
Y desde entonces, salvo por la pandemia, creo que no he perdido ningún IETF o quizás uno o dos. Y bueno, evidentemente mi trabajo ha sido muy enfocado a IPv6, pero he trabajado en muchos otros campos. De hecho, estoy suscrito creo que a todas las listas de correo del IETF. A todas. Se me puede haber escapado alguna. Intento seguir todos los temas, aunque a veces me cuesta. Pero sí, realmente en mi caso no fue accidente, fue totalmente a propósito. Me costó involucrarme al principio y sobre todo me costó escribir mis propios documentos, porque al principio intentaba más contribuir a los documentos de otro, y eso es, yo creo que el camino de la experiencia para todos, ¿no? Yo creo que hay que escuchar primero, ver cómo se participa, no asustarse, porque a veces, sobre todo en los micrófonos, parece que nos vamos a pegar y todo. Bueno, pasa un poco también aquí en el foro público, ¿no? Y luego salimos a tomar un café o una cerveza sin ningún problema. No sé, creo que esa es básicamente mi experiencia. Lo que sí curioso, que ya desde el primer IETF dije, me ha encantado, tengo que traer IETF a Madrid, y me ha costado 25 años. Ahora, esa es otra historia, pero bueno. Quisiera cerrar con algún comentario sobre la organización del IETF en Madrid. Suresh. Tu audio no está saliendo, Suresh. Danos un segundo. Vamos con Jorge y después volvemos con Suresh. Ok, de acuerdo. ¿Cómo empecé con la IETF? Hace algunos 15 años más o menos trabajaba para NIC México, que es la organización que se encarga de administrar el .mx en México. Y en aquel entonces a mi equipo y a mí nos encargaron la tarea de implementar algo llamado EPP. El EPP es un protocolo de comunicación que permite a los revendedores poder ofrecer a sus clientes dominios MX o dominios de otros registros de manera estándar, de manera sencilla. En aquel entonces, pues empecé a ver los documentos de la IETF, los RFCs por primera vez, para saber cómo implementar este servidor, qué es lo que tenía que formar, qué es lo que tenía que contestar, cómo era el formato de comunicación, cómo se realizaba toda la comunicación. Implementamos tanto el server como el cliente en este caso. Después de que logramos implementar el server, que salimos a producción, afortunadamente todo muy bien, después se nos ocurrió la brillante idea de hacer algo que en DNS se conoce como firmar la zona de DNS. En este caso firmamos toda la zona de MX. Y para esto, en su momento, buscamos herramientas que hicieran el firmado de la zona. Ninguna nos convenció en aquel momento, las herramientas aún estaban todavía muy verdes, iban iniciando, entonces decidimos armar un firmador desde cero, pero obviamente para saber cómo implementarlo, cómo codificar ese firmador, había que leer los documentos de la IETF. Buenísimo. Suresh, probemos de nuevo. Ahora sí. We can hear you. Try. Okay. RFC author, working group chair, then an area director, and now I'm currently on the Internet Architecture Board. Y estoy muy contento de poder ver mucha participación de Latinoamérica y de la comunidad, que no teníamos esa participación desde antes. En la reunión de Buenos Aires también hubo varias personas que participaron, Carlos estuvo allí, y esto nos permite aumentar de manera lenta pero segura la participación de LATAM, como destacó Carlos. Muchas gracias. El IETF divide su trabajo en distintas áreas.
Es decir, hay un área que se llama, por ejemplo, el área de Internet, donde se discuten determinados tipos de protocolos, determinados tipos de problemas. Hay un área de seguridad, hay distintas áreas. Mi intención es que nuestros panelistas nos cuenten un poco cómo ven ellos el trabajo en sus respectivas áreas, cuáles son los desafíos, cuáles son los temas relevantes, cuáles son los temas nuevos, que son los lugares donde la participación es más fácil entrar en la discusión de un problema cuando el problema es nuevo que cuando ya hay mucho trabajo recorrido. Así que bueno, voy a empezar esta vez de este lado, voy a empezar con Jorge. Jorge es uno de los co-chairs de un grupo llamado Regex, que es el que, entre otras cosas, lidia con lo que le llamamos servicios de directorio. En particular, lo que le resulta a ustedes familiar seguramente, son el JUIS y el RDAP, que ya hemos los nombrado varias veces en lo que va del evento y los vamos a nombrar muchas veces más el resto de la semana. Así que, Jorge, te pregunto, ¿qué te parece a vos cuáles son los principales desafíos, oportunidades que enfrenta el grupo de trabajo y en particular el área de problemas vinculados con los servicios de directorio y cuál te parece que es cuáles te parece que son las áreas de trabajo nuevo en ese sector? Ok, bueno, es un grupo que viene trabajando desde hace varios años, principalmente ahora con la parte de RDAP y anteriormente todavía con EPP, todavía tenemos extensiones de EPP discutidas en el grupo. Es un grupo pequeño, lo cual es, digamos que el riesgo eso, ¿no? Que cuando falta una persona, el grupo se reduce aún todavía más. Entonces, obviamente nos gustaría ver más participación de la comunidad, que la gente se involucre un poco más en lo que es el grupo. Principalmente, tal vez para nuestra área, lo que más nos interesa sería la parte de RDAP, que es la parte para consultar información sobre los objetos registrados. Y creo que principalmente el reto es ese, tener más diversidad en la parte de personas que participan y que dan sus ideas. Muchas veces, digo, esto me ha pasado, no necesariamente con la IETF, mi background es más desarrollador. Hasta que no escuchamos a las personas que operan los sistemas, nos damos cuenta de ciertas cosas. Me ha tocado ocasiones en las que presentamos un producto a la gente que opera, le preguntamos, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció el software? Me dicen, está muy bien, pero si tuviera este pequeño detalle me serviría mucho mejor. Y ese pequeño detalle nos llevó 5 minutos implementarlo. Simplemente no lo implementamos porque no se nos ocurrió. Entonces, hasta que no escuchamos a las personas que están en el día a día operando, nos podemos dar cosas que pudieran ayudar a que fuera una mejor solución y que fuera mucho más usable. Excelente, gracias Jorge. Jordi, un poco, bueno, la misma pregunta, de alguna manera es la misma pregunta, pero vinculado a hiperversión 6, que es tu fuerte, digamos, o tu área de interés más potente. Sí, efectivamente, como he comentado antes, básicamente me enfoco en el tema de IPv6. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que es muy transversal. Es decir, al final IPv6, los grupos de trabajo, digamos, más enfocados a IPv6 sería SIGMAN, que es el mantenimiento del protocolo, de la base, y V6Ops, que son operaciones, es decir, cómo desplegamos IPv6. Pero al final tienen que ver aspectos de seguridad, que es otro área diferente. Bueno, SIGMAN y V6Ops están ya, de hecho, en áreas diferentes. Uno está en el área de operaciones y el otro está en el área de Internet. Pero luego también tenemos, por ejemplo, todos los grupos de trabajo relacionados con Internet de las cosas y también, fundamentalmente, routing. También DNS, es decir, de hecho a veces lo que ocurre en IETF, y esto no es algo específico de IPv6, es que determinados trabajos de un grupo de trabajo concreto tienen que pasar revisión en otros grupos de trabajo. Por ejemplo, cosas de transición que hoy en día irían a V6Ops y que tengan que ver con DNS tendrán que tener revisión en el área o en los grupos de trabajo de DNS. Entonces, bueno, realmente eso es un poco la situación actual, ¿no? Creo que es importante buscar el foco que te interesa, pero al final vas a tocar muchos puntos y de ahí el que muchas veces tengas que estar inscrito en muchas listas, aunque no participes activamente. De acuerdo, ese es un punto muy interesante. Lo que yo comenté acerca de la división de áreas es muy bonito teóricamente, pero claramente muchos de estos protocolos, o todos, ustedes lo saben mejor que nosotros, son netamente transversales. En esa misma línea,
Suresh tiene también experiencia en IPv 6, pero el ángulo de Suresh es IPv 6 en las redes móviles. Suresh. Benoit. Benoit ha trabajado muchísimo en digamos, lo que él comentaba de la parte de NetFlow, pero más recientemente, y es una cosa que a mí particularmente me resulta muy interesante, es el aspecto de lo que es gestión de redes Network Management. Así que, Suresh, ¿cómo ves el trabajo del IETF en el área de Network Management? ¿Cuáles son, Benoit, el trabajo del IETF en Network Management, el trabajo del IETF en lo que es gestión de redes y cuál es el trabajo nuevo y los desafíos? All right, Bien, lo que queremos hacer en operaciones es que queremos reducir los costos de las operaciones a través de la automatización. Estaba en un tutorial muy bueno ayer sobre RPKI y lo principal se trataba de que uno configura su propio router con RPKI. La última sesión estaba bien. Ahora, ¿cómo podemos automatizar esto? Porque había cientos de grupos de trabajo, así que simplemente no se puede configurar el laboratorio. Así que el peso consistiría en configurar los 100 grupos de trabajo, el tutorial, de esta forma. Así que estos son los desafíos a los cuales nos vemos enfrentados. Google decía que si una característica no podía ser automatizada, entonces no existía. Y la frecuencia de cambios es tan rápida que técnicamente no resulta factible hacer esto en el CLI. Esto es lo que hemos estado haciendo. Hemos tratado en NetConf y RESTconf con el modelo de datos. El modelo de datos es el modelo YANG que genera una API. Ahora tienen la APIs en la red. Esto es uno de los desafíos a los cuales nos vemos enfrentados. Y telemetría ahora. Este es un tema. He estado configurando mi red con un esquema que puedo monitorear, pero ¿con qué? Con syslog en inglés, o en español, o en portugués, o alguien lo tiene que poder leer, o con otra opción. El punto es que si estoy configurando un esquema, también quiero monitorar el mismo esquema. ¿Y cuál es la meta final? Es el loop cerrado. La máquina va a estar pensando sobre los insumos y los inputs y los outputs, lo que está configurado y lo que se observa, y tratar de tener una solución. Nosotros trabajamos en esto, en este modelo YANG de telemetría. ¿Y qué más? También trabajamos en la topología que se llama Digital Map o el CMAP. Es el mapa de servicios y de infraestructura. Si le pido a los operadores que están aquí o a todas las personas de las empresas, ¿cuál es la fuente de la verdad en la red? ¿Es lo que han configurado en el dispositivo? ¿Es lo que tienen en su controlador? ¿Es la topología? ¿Es el IPAM? La gestión de direcciones de IP, este es el inventario. Así que uno de los puntos clavos es la topología que ustedes tienen. Y nosotros estamos creando esto con una API. ¿Qué más? Otra cosa importante es que hay tantos temas pequeños o grandes en la red que he visto a los operadores que solo le importan aquellos que solo afectan a los clientes o al servicio. Lo que queremos hacer es tener aseguramiento del servicio, y para cada uno de estos servicios queremos ver cuáles son las anomalías, cuáles son los síntomas que se ven en la red, detección de anomalías y también gestión de los mismos. Si lo que estamos tratando de hacer es algo interesante, es tratar de codificar esas anomalías. ¿Por qué? Bueno, podemos describir el papel de la inteligencia artificial y el machine learning, el aprendizaje automático. Cuando viajo por el mundo y veo a las personas que están en operaciones, no es tanto la solución, por lo tanto, no es individualizada, es una solución global. Tenemos que ver en la IETF cómo podemos codificar los síntomas y los incidentes. Significa que podemos intercambiar esos incidentes, esos síntomas con otras personas, con otros operadores,
porque no es competencia. Lo que estamos haciendo es viendo, bueno, estoy por detectar esta anomalía en 1 minuto, con una confianza de un 80%. Y se puede hacer con las herramientas y al To exchange information also with the vendors, the router vendors, to go faster. So Así que este es el tipo de cosa en la cual estamos trabajando. Y una pregunta es, ¿vamos a reducir el costo de las operaciones haciendo esto? Tal vez que no. Pero hay poco tiempo para que el ingeniero pueda hacer algo más interesante, puede dedicarle más tiempo a los servicios. ¿Audio? Oh. Suresh, ¿puedes probar de hablar? Hey, yeah, excellent, thank you. Yeah. So, IPv6 mobile networks is a pretty long story. Even in release 5, which is the 3G, what was called 3G, there's already support for IPv6 mobile networks. And a lot of operators, especially in Europe, deployed IPv6 in a pretty early fashion, but the worldwide adoption was still pretty poor. So I worked on a team to talk to a lot of mobile operators in the world to get them to do IPv6. And one key thing that I noticed at the time was that there's a big difference between IP addresses in the developed world and the developing world. So as an example, I would give HP, Hewlett Packard, the company, had more IPv4 address space than India and China combined, right? Like the whole countries of India and China combined. And this was kind of like a very uneven position for the internet. So the IPv6 could have become a really good enabler for getting more people from developing countries to connect to the internet. And things did pan out that way. If you notice now, a lot of the IPv6 deployment is kind of happening in developing countries, or like, what some would call the global south, has kind of leapfrogged the developed countries in the IPv6 deployment. And I think this is like a really, really interesting case, especially like in the LACNIC area, because the thing started much later. IPv6 is something that enables people to build something that's more cost effective for the people. So if you look at India, there's one operator who just decided that they'll do everything on IPv6, and which is called Jio, and that single-handedly bumped up India to like 70% utilization, and most people get their internet stuff on mobile. And we've done a lot of stuff in the IETF to make sure that we are able to do a lot of things in IPv6. So we ourselves try everything with IPv6 only, so we can identify the pain points in the V4 side to make sure that we can fix them going forward. Gracias, Suresh. Tengo una pregunta para Jordi, un poquito fuera de guión, pero creo que a Jordi le va a gustar. Si tuvieras que, bueno, una aclaración previa. Dentro de las áreas, como mencioné hace un rato, el IETF maneja el concepto de los working groups, que son, bueno, reuniones como, por ser el foro de políticas o reuniones donde nos sentamos a discutir algo concreto. Cada área tiene muchos working groups y le quería preguntar a Jordi, como IPv 6 es un tema que vamos a discutir mucho durante la semana y es un tema que es de muchísimo interés en la región por bueno, toda la situación del agotamiento de IPv 4. Si tuvieras que identificar 2 o 3 temas que tienen mucha discusión en este momento, ya sea en V6 Ops o Sixman, y esta es más difícil la que te voy a decir. Si tuvieras que identificar algo que vos crees que no se está discutiendo lo suficiente y te gustaría que se discutiera. Bueno, evidentemente el mayor objetivo hoy en día de V6 Ops, sobre todo diría, porque Sixman estamos haciendo pocos cambios, es como dice el nombre, mantenimiento. Realmente no recuerdo que haya ninguna cosa grave que haya que modificar en IPv6 y que se esté haciendo en Sixman, pero en V6 Ops evidentemente el objetivo actual es redes IPv6 only y redes IPv6 mostly. Yo creo que esos son los 2 temas más importantes, porque al final todos tenemos claro que vamos a un mundo en el que IPv4 tardará más o menos, da igual, será diferente en diferentes redes, no nos importa, pero tenemos que buscar los mecanismos para que
IPv4 pueda desaparecer de una forma transparente y no nos obligue, un poco lo que decía antes Bernat, no nos obligue a mayores costos, sino que los costos se reduzcan por sí solos incluso. Eso es un poco el objetivo tanto de IPv6 Only, orientado sobre todo a redes de operadores, tanto de redes fijas como móviles, como de IPv6 Mostly, que sería más entornos corporativos, entornos empresariales. Esos son un poco los dos temas que pienso que son el foco hoy en día de V6 Ops. Pero si miro las implicaciones que tienen con otros grupos de trabajo, bueno, uno de los temas precisamente a este respecto que se va a hacer en V6 Ops, que es un trabajo que precisamente estoy afrontando yo, es que curiosamente el mecanismo de transición que más estamos utilizando para todo y en todo tipo de redes, que es 464XLAT y que tiene una parte que es NAT64, otra que es DNS64, no son estándares. Son lo que llamamos documentos informational en algunos casos. Hay otros que sí que son estándares porque ya sabemos que al final un protocolo son muchos documentos, ¿no? Entonces, una de las facetas que vamos a afrontar y precisamente también hemos cambiado el chapter de V6 Ops en este momento, lo estamos modificando para poder afrontar todo eso de una forma, digamos, más dentro del charter, dentro del capítulo del Working Group, es pasar esos documentos que son informational a standards y los que son estándar a estándar completo, por llamarlo de algún modo. Es decir, muchos no lo sabéis, pero hay varios niveles de estandarización y al final el estándar final sería el STD, no el RFC. Entonces intentamos llevar esos documentos a ese último punto del camino, un poco por demostrar también madurez al mercado. Sé que parece un poco de marketing, pero a veces es importante. Se hizo exactamente lo mismo con la base de IPv6, con el RFC 8200 o STD 82, ¿no? Creo que es el 82. En otros grupos de trabajo y cosas que o se están haciendo, o se han hecho, o creo que faltan, podría mencionar todo el trabajo de HomeNet, redes domésticas. Creo que por ahí todavía queda mucho trabajo por hacer. Se ha hecho una parte, pero todavía queda mucho. Redes finales, el Stub Networks que hablamos. Luego todo el tema de SRv6, creo que es un tema muy importante y aquellos que no estén prestando atención, toca, si se entiende la expresión, ponerse las pilas, toca prepararse porque yo estoy convencido de que MPLS va a morir. No hemos llegado a utilizar lo que sería MPLS nativo con IPv6, que es LDP versión 6. Eso prácticamente no ha tenido uso y yo creo que vamos a dar el salto directamente desde MPLS a Segment Routing V6, ¿no? Yo creo que eso es uno de los campos más fundamentales en el que todavía se está haciendo mucho trabajo, pero la base está hecha y de hecho ya hay grandes despliegues en grandes redes. Por supuesto, también Internet de las cosas, no vamos a meternos ahí, pero hay muchísimo trabajo todavía por hacer y mucho que se está haciendo. Y tenía en mente otro que se me ha ido en este momento. Sí, el tema del famoso problema de multihoming. Okay. Yo creo que multihoming en IPv4 básicamente lo hemos resuelto con NAT. Al final es la forma más sencilla de resolverlo, ¿no? Para evitar la necesidad, me refiero para evitar la necesidad de tener prefijos propios, Provider Independent Addresses, porque en el caso de ISPs, pues obviamente no utilizan NAT porque el BGP lo hacen con direcciones IPv4 públicas, etcétera. Pero en IPv6 se nos plantea el problema de que es evidente que Internet se ha vuelto tan necesario en cualquier hogar, ya no hablo de empresas, hablo de hogares, como la misma electricidad, como el agua corriente, como las aguas sucias. O sea, todo eso son cosas absolutamente imprescindibles. Y vamos a un mundo en el que habrá personas, ya ocurre, hay personas dependientes de estar conectados a hospitales o a sistemas médicos de monitorización continua porque no hay capacidad para tener a todas esas personas dándole una buena calidad de vida en un hospital. Entonces tienen mejor calidad de vida en casa, pero con constante monitorización. No pueden depender de tener una sola conexión a Internet. Y si vamos a IPv6 Only, no tenemos hoy una buena solución más que tengan direcciones propias
y puedan estar haciendo BGP, que a lo mejor no lo gestiona esa persona anciana, ni muchísimo menos, se lo gestiona el ISP en su lugar. Y eso es un campo en el que hemos hecho mucho trabajo en IETF, pero creo que no hemos hecho suficiente y realmente no le veo la solución. Y creo que hemos pensado mucho en ello y no sé si vamos a encontrar una solución mejor o vamos a ir a un mundo en el que todos tengamos prefijos IPv6 asignados por el operador. De momento es la solución que queda, no hay otra en este momento. Buenísimo, gracias Jordi. Jorge, si podés identificar así algún documento nuevo, algún punto de discusión en Regex. Bueno, esta es una cuestión personal. Sí. Tengo mucha curiosidad de ver cómo evoluciona la definición de la nueva versión de EPP. EPP está basado en XML, lo que para hoy en día suena como jeroglíficos egipcios. O sea, Siglo XX. Muy antiguo, aunque tiene 15 años. La nueva definición se está realizando en JSON. Entonces, eso está siendo trabajado por otro grupo de trabajo. Pero lo que se defina en ese grupo de trabajo, ver cómo puede influenciar a la parte de Redap, que utiliza el mismo formato de salida, bueno, la misma estructura que es JSON. Entonces, ver cómo las estructuras de datos pueden ajustarse o pueden buscar influenciar a lo que ya está definido en Redap y cómo mejorar el protocolo en un momento dado. Eso es lo que yo tengo la mayor curiosidad de ver cómo evoluciona eso. Excelente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Tenemos ahora, para ir de alguna manera dándole un cierre al panel, una pregunta más abierta, que es acerca de participación y engagement con el IETF. Y la pregunta que me gustaría escucharlos a todos es, en el IETF hemos hablado mucho, yo mismo he participado de alguna conversación acerca de la necesidad de tener la visión y la participación de los operadores de red, quienes realmente operan redes, que hagan sentir, no necesariamente las soluciones, pero sí los problemas que tienen para que el IETF pueda trabajar en ellos. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? La pregunta sería, ¿cómo pueden los operadores de la región involucrarse y contribuir en el trabajo del IETF? ¿Qué pueden aportar los operadores? No necesariamente desde el punto de vista de proponer soluciones, pero a veces incluso de proponer problemas. ¿Quién? ¿Benoit? You had a great point. Ese es un muy buen punto acerca de cómo discutir los problemas o presentar los problemas. Todos los operadores tienen en el mundo el mismo tipo de problemas. En uno de los grupos de trabajo que modero, invitamos a los operadores para que expresen los problemas. No es sencillo hacer público los problemas que uno ha estado teniendo, pero al hacerlo, las personas se dan cuenta que, tú tenés este problema, yo tuve uno similar y por ese motivo empezamos a trabajar en esto o en lo otro. Entonces Swisscom, por ejemplo, el Telecom alemán, Bell Canadá, otro de Australia, China Mobile, China Telecom. Tú mencionaste operadores regionales. Esto para mí es la misma categoría. Yo no veo a los operadores como operadores grandes o pequeños. Todos tenemos los mismos problemas. Entonces, nosotros podemos compartir nuestros incidentes, pero la pregunta es cuál sería el beneficio. Nos vamos a beneficiar de las conexiones con todo el resto de los operadores que quizás están más avanzados en un área, menos avanzados en otra y formar parte de una comunidad. Y ahí empezamos a ver que los operadores conforman una comunidad y comparten entre todos los incidentes. Es un paso pequeño el que uno puede dar para formar parte de esta comunidad. Entonces, ¿cómo participar? ¿Cómo involucrarse? Bueno, uno puede leer documentos, uno puede compartir artículos, uno puede dar feedback, uno puede ser parte de las listas de distribución. Ustedes, o aquí, ustedes pueden comunicarse con nosotros, decir, tengo este problema, ¿me pueden ayudar? ¿Hay algo que me pueda ayudar en el IETF? Como hoy a la mañana yo voy a participé en algunas conferencias, participaré en la tarde y saben que estos documentos, por ejemplo, los puedo decir, ¿qué les parece si pueden leer este documento? Porque les puede resultar interesante a futuro. Entonces, esta es la forma de involucrarse, empezar de esta manera. Ahora, lo que quiero decir, Jordi es la excepción,
que se lee toda la lista de correos, toda la lista de distribución. No hagan lo mismo. Seleccionen algo en particular que les gustaría entender, que les gustaría contribuir, y van a terminar en donde empezamos nosotros hace 25 años. Empezamos poquito y terminamos involucrándonos por completo porque nos parece muy interesante. He notado que cada vez hay más participación de operadores. Creo que todavía falta más. Sin duda. Hay un operador español, no hace falta decir el nombre, que durante muchos años nunca les he visto por allí. Hubo una persona que de vez en cuando iba, dejó de ir y de repente ahora están muy involucrados y mandan, para el tamaño de la empresa, me parece que está bien, media docena, 10 personas a cada IETF, prácticamente no faltan nunca y contribuyen mucho e incluso están haciendo papeles de cocher en algunos group, etcétera, cosa que no había visto antes. Y realmente buscan eso, exponer problemas y buscar soluciones y compartir esos problemas con los de operadores complementarios. Que no competencia, porque ahí no vamos a competir sino a complementarnos. Se me ocurre que hay un grupo de trabajo que es un poco extraoficial y que probablemente es muy poco conocido, es el IEPG. Es un grupo de trabajo en el que precisamente vamos a compartir experiencias y muchas son, yo diría que casi todas son de operación. Es un grupo de trabajo en el que probablemente podría ser un buen punto de partida para cualquier tema, da igual que sea routing, DNS, IPv4, IPv6, da exactamente igual, ahí se puede compartir y es muy informal, muy agradable de participar en la mañana de los domingos, a las 10 de la mañana siempre, de horario local, llámese hasta los horarios de la agenda, y bueno, creo que puede ser un punto de partida interesante para aquellos que estén interesados, por lo menos en empezar a entender un poco cuál es la filosofía, ¿no? Pero se hace muy fácil participar en el IEPG y creo que invitaría a que cualquiera que tenga un problema lo pueda presentar allí como primer punto de partida, porque quizás allí incluso le puedan dar una solución o como mínimo una orientación de a qué grupo de trabajo dirigirse. El IEPG es un gran ensayo para empezar. De hecho, la primera vez que yo hablé algo en el IETF fue en el IEPG, hace mucho tiempo. Suresh, Jorge. Suresh? Yeah, thank you. Thank you very much. I think I will go on the same. Muchas gracias. Creo que estamos todos en la misma línea, encontrar un pequeño problema en el que queremos solucionar, ser parte de la lista de correos y desde el COVID lo bueno es que la participación remota en el IETF ha aumentado, es fantástico. También es algo que, bueno, los honorarios o las cuotas se exoneran a aquellos que no las pueden pagar, así que creo que esta cuota no debería ser un obstáculo para esta participación remota o para registrarse. Esperemos que puedan participar en alguna reunión, sin importar en la zona horaria en la que se encuentran. Pueden unirse en la zona horaria de Norteamérica o Europa, siempre va a haber alguna reunión disponible y bueno, por favor participen, nos encantaría ver a todos aquí participando y que podamos utilizar esta herramienta, por ejemplo, dar sus comentarios, sus sugerencias y básicamente utilizamos la misma dinámica que usan acá. Y si hay profesores en la sala, inviten a sus alumnos para que puedan participar de las hackathons. Resultan muy útiles también para el desarrollo de protocolos. Si les interesa esta participación, por favor hablen con Carlos, hablen con Jordi, con Benoit o conmigo para ver recomendaciones, consejos de cómo participar. Y la idea es tener participantes de todas las regiones, especialmente esas regiones que no están tan representadas. Sí, quería agregar algo a lo que dijo Suresh. Tenemos un público de operadores, pero si yo veo la lista de participantes, veo que acá hay muchas universidades. Entonces, nosotros trabajamos con una universidad en Europa y el profesor es fan del IETF y por eso trae a sus estudiantes a la hackathon. A veces estos estudiantes
consiguen que los contraten los operadores para que vengan. Lo mismo en la India. Un profesor nos traía a sus estudiantes a la hackathon y los estudiantes se sentían sumamente orgullosos de participar en la hackathon, de presentar su trabajo y se empezaron a involucrar en la IETF, en los grupos de trabajo, así que empezaron con participación remota en la hackathon. La segunda vez fueron 4 estudiantes, la tercera vez fueron 8 estudiantes y me encantaría ver, vamos a ver esta próxima vez que sean más. Y es una forma fantástica de enseñarle a los estudiantes acerca de los principales problemas que tenemos con los operadores y muchas veces estos estudiantes terminan siendo los mejores ingenieros, saben código, saben de los aspectos técnicos, conocen los estándares, en fin. Aquí con mi propia experiencia. Muchas veces lo que me ha pasado es al estar diseñando un nuevo sistema, una nueva arquitectura, estás definiendo módulos, estás definiendo pedazos del sistema y de repente te topas con, ok, esta sección del sistema, ¿cómo lo voy a resolver? Y empiezas a investigar y te das cuenta ya que existe un documento por parte de la IETF que justo soluciona ese problema. Me ha pasado múltiples veces, entonces no tienes que reinventar la rueda, puedes tomar ese documento como base, ver lo que te sirve e implementar lo que necesitas, o muchas veces ya existe implementaciones de código abierto que implementan lo que tú necesitas justamente. Entonces, creo que lo que a mí me gustaría es invitarlos a que se involucraran como parte de la IETF. La forma más sencilla, yo creo, es simplemente buscando una área de interés que les llame la atención, que les guste, inscribirse a esa lista de correo, empezar a seguir, ver cómo se manejan los documentos, ver cuál es el proceso y poco a poco ir aprendiendo y poco a poco ir involucrándose un poquito más. Creo que es la forma más sencilla, como comentaban, el caso de Jordi es un caso excepcional. Yo le recomendaría un solo grupo al empezar y conforme vayan agarrando experiencia tal vez involucrarse en algunos grupos más. Es un gran consejo no hacer lo que dijo Jordi, no se suscriban a todas las listas. Bueno, estamos ya llegando al final, bueno, hemos recorrido la agenda que nos habíamos propuesto, pero como nos quedan 5 minutitos, me gustaría dejar que Jordi nos cuente un poco su experiencia en organizar un IETF. Sé que tendrías para hablar más que 5 minutos, 5 horas, no, pero lo resumo. Yo ya he comentado antes que mi primer IETF fue en Londres en verano del 2001 y al volver dije, tengo que traer el IETF a Madrid y tiene que participar la gente de España y obviamente el traerlo a tu ciudad, a tu país, es una forma de ayudar a que la gente local pueda por lo menos empezar a involucrarse. No es la única, pero me parecía importante. El problema en aquel momento es que la decisión de dónde se hacían los IETFs era prácticamente política y casi todos se hacían en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá. Y bueno, se me rechazaba una y otra vez el hacerlo en España, se me ponían excusas, porque eran excusas básicamente, era una decisión totalmente subjetiva. Y al final el chair de al cabo de 3 o 4 años, no sé si fue 2003, 2004 más o menos, Brian Carpenter me dijo, ¿tú sabes cómo hacemos las cosas aquí? Tenemos que tener un estándar para definir dónde hacemos el IETF y me tocó trabajar en varios documentos, uno por la parte administrativa, otro por la parte técnica de cómo hacer el IETF. Esos documentos no llegaron a salir. Yo quería poner cosas como, por ejemplo, prohibición de entrar armas en donde se hiciera el IETF y se me comían, o sea, básicamente me querían matar por las armas que yo no quería que estuvieran en las salas de los eventos y en ese momento no salieron, pero más adelante salieron y poco a poco yo personalmente me involucré en visitar todas las opciones de hoteles que había en las grandes ciudades españolas que tenían capacidad, Madrid y Barcelona, y al final le dije al secretariado que es una entidad independiente contratada por el IETF, porque el IETF prácticamente no tiene infraestructura. Esta es la mejor opción cuando queráis venir a visitarlo y al final en esa visita, en el año 2017, se consiguió, se confirmó la fecha, y te agarró 2020, pandemia, hubo que retrasarlo, es decir, me costó primero 20 años, luego 25 años, se retrasó al 2021, hubo que volver a posponerlo y al final no había fechas hasta
julio del 2025, que ha sido este año. Y bueno, mi gran esfuerzo ha sido, obviamente, al final el que financia el IETF es un patrocinador, en este caso fue Ericsson, desde Finlandia. Al final son un pool de patrocinadores que patrocinan eventos múltiples años con unas cantidades de dinero bastante importantes, pero mi objetivo fue que fuese lo mejor posible, ¿no? Entonces, intenté resolver todo aquello que yo como participante en el IETF veía que me fallaba cuando iba a un IETF y bueno, creo por las opiniones que hubo que se dijo básicamente que había sido el mejor IETF que había habido nunca. Estuvo muy bueno. Por la puntuación que se dio, etcétera. Muy cerca de Bangkok, que Bangkok nos supera por la comida, evidentemente, y no lo puedo negar. Pero creo que cada vez es más fácil hacer un IETF en cualquier sitio y bueno, si alguien quiere intentar organizarlo, yo le presto toda la ayuda que haga falta porque creo que tengo 25 años de experiencia y realmente creo que tengo ya los trucos aprendidos de dónde hay que tocar para resolverlo todo, ¿no? Creo que no es difícil, al final también depende de que tengas sponsors que realmente quieran patrocinarlo en esa ciudad, por eso es fundamental. Bueno, muchas gracias Jordi, muchas gracias a todos, Jorge, Suresh, Jordi, Benoit, gracias a ustedes y bueno, con esto terminamos la sesión de la mañana de hoy. Gracias a todos y nos vemos a la tarde para las sesiones del ACNOC.